Muy buenas, clase. En este vídeo vamos a hablar de qué es una progresión geométrica. Vamos a recordar qué eran las progresiones, vamos a ver sus principales características y vamos a ver las fórmulas más importantes que utilizaremos en ejercicios. Y después haremos unos ejemplos para ver cómo se hacen este tipo de ejercicios y qué nos podemos encontrar en el examen. Bien, pues con esto vamos directamente por ello, nos ponemos aquí, sacamos la pizarra y vamos a ver primero qué es una sucesión geométrica. Como veis, puedo utilizar sucesión y progresión indistintamente. Progresión siempre es una sucesión que tiene una relación matemática entre sus términos. Así que en este caso las progresiones siempre van a ser sucesiones. Entonces, esto es lo primero que decimos, se utilizan muchas veces indistintamente, pero bueno, el término correcto sería progresión geométrica. Bien, ¿qué es una progresión? Pues como acabamos de decir más o menos, aunque un poco técnico, una progresión es una serie de números que tienen un orden. Bien, esto es lo más importante probablemente que tenemos que tener claro en las sucesiones, que tienen un orden. Bien, voy a ordenar una serie de números, voy a poner el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo y así. A mí me suele gustar verlo como que yo tengo una serie de cajitas con un número, ¿vale? Aquí vamos a poner estas cajitas, ¿sí? Y siempre puedo distinguir cuál es la cajita número 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y así todas las cajitas. Y dentro de las cajitas voy a poder meter lo que yo quiera. En este caso, por ejemplo, voy a plantear que empiezo en el número 2 y a partir de aquí voy a ir multiplicando por 2 en cada cajita. Bien, por 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128, por 2, 256 y así tendría multiplicando por 2 todo el rato. Las sucesiones geométricas son de este tipo. Yo tengo un primer número y voy a ir siempre multiplicando por lo mismo, ¿vale? Por 2, por 2, por 2. Si veis el vídeo de sucesiones aritméticas, son sucesiones del mismo estilo, solo que en vez de multiplicar, sumo todo el rato el mismo elemento. Son muy parecidas, aunque tienen distintas fórmulas, ¿sí? También dijimos en este vídeo, repasando lo que es una progresión, que a este número de orden, al número de mi cajita, le vamos a llamar la n. Vamos a utilizar la letra n para llamarlo. Así podemos tener n igual a 1, n igual a 3 o n es igual a 97. Da igual. Y a los elementos que hay dentro de mi cajita, lo que voy a hacer va a ser nominarlos con una letra. Bien, generalmente será la A, pero puede ser cualquier otra letra. Puede ser una A, una B, una C o una W. No hay ninguna distinción. Solo que voy a decir en el subíndice, le voy a añadir aquí un subíndice para poder hacer referencia a cada una de las cajas. Bien, así que en mi sucesión B, por ejemplo, si yo tengo el elemento en la caja número 5, pues vengo aquí, digo el elemento número 5 es el 32. Bien, así que la n es el orden, la b sub n es lo que hay dentro de mi caja. Bien, y hemos dicho, esto es una sucesión, una progresión general, pero las progresiones geométricas hemos dicho que son aquellas que multiplican todo el rato sus términos por el mismo número. Bien, multiplican por el mismo número. Vamos a escribirlo para que no se nos olvide. Este número por el que siempre estamos multiplicando será el resultado de dividir dos términos siempre, cualquiera. Bien, uno más grande y otro más pequeño. Por ejemplo, si divido el 32 entre el 16, me va a dar el 2. Si divido el 4 entre el 2, me da el 2. Si divido el 256 entre el 128, me da 2. Todo el rato me da 2 si divido un término entre el anterior. Bien, como es el resultado de una división, lo vamos a llamar razón. Se denominará por la letra R, bien, y es la letra que vamos a utilizar en fórmulas. Es diferente a la diferencia que es de sucesiones aritméticas. Aquí hablamos de razón. Y en este caso nuestra razón será igual a 2. En este ejemplo que hemos puesto. Bien. Vale, perfecto. Además, también tenemos, con esta razón, podemos calcular el término general de mi sucesión. Acordaos que el término general es una ecuación, una fórmula, que nos va a decir, nos va a permitir calcular todos los elementos
todos los valores que tienen las diferentes cajitas, es decir, todos los elementos que forman parte de mi sucesión y con el orden. Bien, ¿cómo se hace? Pues vamos a ver cómo calculamos un término genérico. Por ejemplo, la su n, bien. ¿Cómo lo calculamos? Pues imagínate el término número 4. Pues cogeremos el término número 1 y lo multiplicaremos por 2, le multiplicaremos por 2 y lo multiplicaremos por 2. Lo multiplicaremos por 2 3 veces. Término 4 lo multiplico 3 veces. ¿Qué pasará con el término 6? Exactamente lo mismo. Cogeré el primer término y lo multiplicaré por la razón 5 veces. Con el término 8 cogeré el primer término y lo multiplicaré por la razón 7 veces. ¿Y esto cómo queda escrito matemáticamente? Pues el término n es el primer término por la razón elevado, porque estoy multiplicando varias veces, a n menos 1. Y esta expresión es mi término general de la sucesión geométrica. Y siempre es este. Bien, vale para todas las sucesiones geométricas. Y además, al igual que las sucesiones aritméticas, vamos a tener también la suma de n términos. Bien, vamos a copiar esto por aquí. Vamos a pasar la pizarra hacia abajo. Lo pegamos. Me va a quedar aquí. Bien, y la suma de términos. Bien, en este caso es un poquito más difícil de demostrar. No es difícil de demostrar, pero no tiene una expresión tan clara como tiene la suma de sucesiones aritméticas. Si tenéis curiosidad, podéis ir a verlo cualquier libro, cualquier vídeo que haya de otros canales en YouTube, o podéis preguntarme, por supuesto, en clase si lo hemos hecho, pero para no hacer el vídeo muy largo no vamos a complicarnos. Me vais a creer cuando os digo que esta expresión será la suma de n términos, será ese término número n multiplicado por la razón, le resto el primer término y dividido todo entre la razón menos 1. Como veis, en esta fórmula entran en juego el último término que quiero calcular, menos el primero, y la razón. Bien, además podemos ver con una transformación muy sencilla, que es que el último término es el primero por el r a la n menos 1, esa fórmula del término general. Sustituyendo aquí vamos a llegar a esto. Podéis hacerlo como ejercicio de práctica. R elevado a n menos 1 partido de r menos 1. Cualquiera de estas dos expresiones es equivalente. Vamos a ponerlo aquí y corresponden a la suma de n términos. Bien, si quisiese la suma de los 10 primeros términos, pondré el primer término, r elevado a 10 menos 1 partido de la r menos 1. Por supuesto, me tiene que salir positivo si son términos positivos, negativos si son términos negativos. Todo esto funciona bien, va a funcionar siempre. Bien, y con esto vamos a poder hacer el resto de ejercicios. Hay un pequeño asterisco, una salvedad, bien, algo que también vamos a ver en diferentes ejercicios, que es que cuando la r, vamos a decir mejor, más correcto, cuando el módulo de r, cuando el valor absoluto de r es menor que 1, bien, ¿qué quiere decir? Pues que tengo r's 0,5 o menos 0,8 o 0,99, lo que sea, pero es menor que 1 en valor absoluto, bien, puedo sumar, hacer la suma infinita. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la suma infinita. Pues que voy a ser capaz de sumar los infinitos términos de una sucesión. ¿Vale? ¿Por qué voy a poder hacer esto? Pues imaginaos que tengo la progresión geométrica que empieza en 10 y razón 0,5 o un medio. Bien, pues voy a tener aquí 10, 5, 2,5, 1,25, ¿verdad? Y así, términos muy pequeños. Daros cuenta que cada vez, cada apartado que yo voy saltando queda un número más pequeño. ¿Qué va a pasar al final? Pues que en los últimos términos se van a parecer muchísimo a 0. Bien, van a ser 0,000 y un montón de ceros y un 1. ¿Qué va a pasar si sumo todo esto? Pues llegará un momento en mi sucesión que los términos que sume prácticamente no se notarán. Bien, esto tiene una figura en matemáticas estrictas que es el límite. Límite cuando algo tiene. Pero como son matemáticas de bachillerato, no nos vamos a meter. Simplemente vamos a pensar y a deducir, bien, que la suma de n términos puede calcularse cuando son infinitos términos. Bien, vamos a considerar que podemos calcular los infinitos términos, bien, utilizando la fórmula de la suma de términos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que r elevado a n
vamos a suponer que es r elevado a infinito, repito, aunque no es matemáticamente correcto, vamos a hacer esta idea. Bien, vamos a suponer que la r elevado a infinito es 0. ¿Y por qué? Muy fácil, porque ¿qué pasa si yo multiplico la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, infinitas veces? Pues que al final el último número que tengo se va a parecer muchísimo a 0. Así que vamos a considerar que es un 0. ¿Y cómo me queda esta fórmula cuando la r elevado a n es 0? Pues me queda muy fácil, me queda la suma de infinitos términos, vamos a poner aquí infinito para aclararnos, me queda que es el primer término, r elevado a n, como he dicho que es un 0, por menos 1 partido de r menos 1. Y si retocáis aquí arriba el signo negativo dando vuelta a lo de abajo, ¿vale? Tendréis la fórmula que se da en algunos libros, que es a1 partido de 1 menos r. A mí me gusta más la primera porque no hace falta acordarme de dos fórmulas diferentes, sino que es sencillo acordarse de que simplemente tenemos que hacer la razón es igual a 0. Pero bueno, si también podéis acordaros así, ¿vale? Si os sirve de útil, así que acordaos que para que la suma de infinitos términos se pueda hacer, es muy importante que la razón sea menor que 1. Bien, en valor absoluto. Con esto funciona la suma de infinitos términos. Bien, y con estas tres fórmulas que ahora resumiremos, vamos a pasar a hacer nuestros ejercicios de sucesiones geométricas. Vamos con ello. Ya tenemos aquí nuestro primer ejercicio, que lo que nos pide es calcular el término general de esta sucesión. Si la vemos, vamos a ver que se trata de una sucesión geométrica. ¿Por qué? Porque el primer término, si lo multiplico por 4, serán 20. Por 4, 80. Por 4, 320. Por 4... Bien, así que ¿qué es lo que vemos con nuestra sucesión? Pues que tenemos que el primer término es igual a 5 y que la razón será igual a 4. La razón la puedo ver, repito, dividiendo dos términos cualquiera. El 20 entre 5, 80 entre 20, 1280 entre 320. Si lo comprobáis veréis que da. Así que, ¿qué me está diciendo este ejercicio? Muy fácil. Calcula el término 7. Aquí tengo los 6 primeros, pues necesitaré la fórmula o bien pensar. En el primer caso es sencillo. Tengo los 6 primeros, pues ¿cuál será el término número 7? Pues será coger el término número 6, 5120, y multiplicarle por la razón, que es 4. En este vídeo vamos a utilizar la calculadora, igual que tenéis en el examen, para hacer las cuentas, pero bueno, veréis que no es tan complicada. En este caso, 5120 por 4 es 20.480. Bien, en este caso ha sido sencillo porque teníamos el término número 6, pero ¿qué pasa si no le tenemos? Pues muy fácil, vamos a buscar la fórmula del término general, ¿sí? Ya lo hemos visto antes y tenemos apuntado aquí arriba a la derecha nuestro resumen de las fórmulas, que es el primer término por la razón elevado a n-1. Como tenemos todo, pues será 5 por la r, que es un 4, elevado a la n-1. Así que esta es nuestra fórmula del término general. ¿Cuál será el término número 15? Pues muy fácil, 5 por 4 elevado a 15 menos 1. Será 5 por 4 elevado a 14, y esto es difícil de operar a mano, pero muy sencillo con la calculadora que tenemos en el examen, así que vamos a hacer 5 por 4 elevado a 14. Si os fijáis aquí, ese piquito es el mismo que tenéis en la calculadora, ¿vale? Comprobad muy bien que sabéis utilizarla para hacer estas potencias que ya son un poco diferentes a lo que solíais hacer. Bien, en este caso me queda este número tan gigantesco, que es 1.342.000, vamos a comprobar, 177.280. Bien, este es mi término número 15. Fijaos que las progresiones geométricas crecen siempre muy rápido. Solamente en 15 términos ya tenemos alrededor de 1 billón. Bien, más de 1 billón en nuestro número, en nuestra cajita. Así que acordaos siempre que las sucesiones geométricas tienen un crecimiento exponencial. Estamos utilizando exponentes. Bien, primer ejercicio terminado. Vamos con el segundo. En este segundo ejercicio nos da directamente que se trata de una progresión geométrica y nos dice que el término 4, A4,
es 24 y el término 6, A6, es 96. Y nos pide ahora el término 10. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos algunos términos que son diferentes al primero, pero que tienen algún tipo de relación entre sí, como nos dice el enunciado? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser hacernos un dibujito, que siempre es muy útil en mates. Bien, y vamos a ponernos aquí nuestras cajitas para aclararnos bien con su correspondiente número de la cajita. Este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8 y 9. Muy bien, ¿qué nos han dado aquí? Nos han dado dos términos, este 24 y este el 96. Y nosotros sabemos que en nuestra progresión geométrica cada cajita va multiplicando por R y por R. En este caso parece sencillo ver la relación entre los términos, que es si yo cojo el término 4 y lo multiplico por R y luego lo multiplico por R otra vez, lo multiplico por R dos veces, va a llegar al término número 6. Bien, como tengo el término 4 y tengo el término número 6, voy a conseguir calcular la R. ¿Cómo? Pues muy fácil, el término 4 por la R al cuadrado, que es R por R, ¿verdad? Es A6. Ecuación de segundo grado, pero incompleta, así que es muy sencilla de resolver porque aquí este está multiplicando, pasa dividiendo, y la R será la raíz de A6 partido de A4. Vamos a cambiar los números ya. Raíz de 96 dividido entre 24, que si hacéis el número me tiene que dar... bueno, no, vamos a hacerlo con la calculadora mejor. Bien, vamos a quitar nuestro resultado anterior. 96 dividido de 24 nos sale un 4. Así que este es raíz cuadrada de 4, que es 2. Sabéis que si somos específicos, esto sería más menos 2, ¿verdad? El menos 2 al cuadrado también es 2, es 4, perdón. En este caso vamos a utilizar el término positivo, ¿vale? Pero si podemos utilizar también el término negativo, porque se multiplicaría dos veces y también funcionaría bien. Vale, en este caso, ante la duda, cogeremos el término positivo. Y si tenemos otro tipo de términos, podríamos valorar coger el negativo, ¿sí? Bueno, en este caso la razón es 2, funciona bien, ¿vale? Y claro, ¿qué nos falta para poner nuestra fórmula del término general? Pues nos falta el primer término, claro. Entonces tú dirías, bien, ¿y cómo lo hago? Bueno, pues podemos hacer lo mismo que antes. Puedo pensar o puedo aplicar la fórmula. ¿Cómo sería pensando? Pues si hacia la derecha es multiplicar entre R por R, a la izquierda será dividir entre R. Dividir entre R y dividir entre R. Será dividir entre R 3 veces. Bien. ¿Que lo quiero hacer con la fórmula? Muy fácil. Como el término número 4, que sí que lo conozco, es el término número 1 por la R elevado a n-1, pues el término 1, vamos a poner mejor la letra correcta, el término número 1 será el término número 4 partido entre la razón elevada a n-1. ¿Y cuánto es el término 4? 24. ¿Y cuánto es la razón elevada a r-1? Pues la razón es 2, ya lo hemos visto antes, y 4 menos 1 son 3. Efectivamente, divido entre 2 3 veces, ¿no? Divido entre 2 al cubo, es 24 entre 8, que es un 3. Así que mi primer término es un 3. Bien, y con esto ya tengo todos los elementos para hacer cualquier opción que me pidan. Puedo utilizar la fórmula del término general para calcular cualquier término y también puedo calcular la suma porque solo me hace falta el primer término y la razón. Así que muy fácil. Vamos aquí, aunque quede pequeñito, el término número 10. ¿Cuál será? Primer término 3 por la razón que es 2 elevado a 10 menos 1, que es 3 por 2 elevado a 9. Y de nuevo utilizamos nuestra calculadora. 3 por 2 elevado a 9 me va a quedar 1536. Término número 10. Bien. Y para calcular la suma de términos vamos a utilizar la fórmula que tenemos aquí arriba a la derecha. Bueno, vamos a utilizar las dos para que veáis que es también muy sencillo de comprobar. Bien, la suma de los 10 primeros términos, hemos dicho que había dos opciones. Bien, podéis elegir la que queráis. Tenemos el último término por la razón menos el primer término, partido de la razón menos 1, o bien coger el primer término y multiplicarlo por la razón elevada a n menos 1, partido por r menos 1. Bien, vamos a cambiar esto
por sus respectivos valores. Bien, en la primera opción, pues el término n, lo tenemos aquí, es 1536, le multiplicamos por 2, que es la razón, y le restamos el primero, que es un 3. Bien, 2 menos 1, razón menos 1. En este caso tenemos 1536 por 2, vamos a utilizar la calculadora para no equivocarnos. Bien, 1536 por 2, 3072. 3072 menos 3, partido de 2 menos 1, que efectivamente es 1. Así que lo podemos quitar. Y esto me quedará 3069. Suma de los 10 primeros términos. Bien, ¿qué podríamos utilizar también? La otra fórmula, no hay ningún problema. ¿Cómo quedaría? Pues sería el primer término, que es un 3. Le multiplicaré por la razón 2 elevado a 10, menos 1. Y lo parto entre 2, razón menos 1. El denominador es el mismo. Bien, ¿cómo quedaría esto? Pues vamos a utilizarlo con nuestra calculadora. Bien, sería 3 por 2 elevado a 10 menos 1, partido por 1, 2 elevado a 10 menos 1, 2 elevado a 10, menos 1 son 1023. Vamos a ponerlo aquí, 1023, que multiplicado por 3 debería ser efectivamente 3069, que es exactamente igual que lo que nos ha dado en la fórmula anterior. Así que esa suma de términos calculada doble. Bien, y con esto hemos terminado todos los apartados de este ejercicio. Este tercer ejercicio es muy interesante. Es un enunciado más largo, pero veis cómo no es difícil. Me dice, dibuja un cuadrado de 20 centímetros de lado. Vamos a calcular más o menos un cuadrado y suponemos que el lado son 20 centímetros. Bien, me dice, divide cada lado por la mitad. Pues, aquí por mitad, por la mitad, por la mitad. Y dibuja otro cuadrado uniendo estos puntos. Bien, pues vamos a pintarlo de otro color para aclararnos. Aquí estaría este otro cuadradito. Bien, repetimos este proceso. ¿Cómo quedaría? Pues sería sencillo, ¿verdad? Haríamos aquí, aquí, aquí y aquí. Y ahora nos ha quedado este cuadradito de aquí, que ha quedado un poco peor que los demás, pero se entiende el enunciado. Bien, me dice, repito este proceso 12 veces. ¿Cuál será el área del cuadrado resultante? Claro, ¿cómo lo hago? ¿Verdad? Porque 12 veces me va a quedar un cuadrado muy pequeño, ¿qué lado va a tener? Bueno, pues en este caso es muy fácil viendo que es una progresión geométrica. ¿Y cómo hago esto? Pues muy fácil. ¿Cuál es el área del primer cuadradito? No lo sabemos, ¿no? Será 20 al cuadrado, que será 400 centímetros cuadrados. ¿Y cuál será el área del segundo? Pues si nos fijamos bien, tenemos entre cada cuadrado que tenemos aquí, tenemos justo partido por la mitad. Así que el área del cuadrado verde será la mitad de este trozo, la mitad de este trozo, la mitad de este trozo y la mitad de este trozo. Resultado será la mitad del cuadrado grande. Bien, se ve que la zona sombreada es exactamente igual que la blanca. Bien, así que el área del cuadrado segundo, vamos a decir así, sería 400 partido por 2, que es 200 centímetros cuadrados. ¿Cómo será el del tercero? La mitad del anterior. ¿Cómo será el del cuarto? La mitad del anterior. ¿Y cómo nos queda esto? Pues efectivamente es una progresión geométrica que tiene el primer término 400. ¿Y la razón cuál será? Pues si hago la mitad cada paso que avanzo, será bien 1/2 o 0,5. Bien, ¿por qué? Porque cada elemento es la mitad que el anterior. 400, 200, 100, 50, 25... Y tú dirás, Josué, es muy fácil hacerlo así paso a paso. ¿Por qué nos vamos a complicar con una sucesión? Pues porque directamente en una operación podemos obtener cualquier resultado. Si nos pide el término 12, en vez de hacerlo 12 veces, como sabemos que el término general de la sucesión es el primero por la r elevado a n-1, en este caso quedará 400 por 1/2 elevado a n-1. Si desarrollamos esto y pensamos que el 1 elevado a cualquier cosa siempre va a ser 1, nos puede quedar 400 elevado a 2 elevado a n-1. Bien, término general. Y ahora muy sencillo, ¿verdad? Calcular el término número 12. A 12 será 400 partido por 2 elevado a 12 menos 1, que es 400 partido por 2 elevado a 11. Y que por supuesto lo podemos hacer con la calculadora, que quedará 400 partido de 2
elevado a 11. Y esto da un resultado muy pequeño, ¿verdad? 0,195, 31,25. 19,5, 31,25. Es un término bastante pequeño para empezar en 400. Igual que las sucesiones geométricas crecen muy rápido, también decrecen muy rápido, ¿sí? Y ahora me pregunta cuál será la suma de todos los cuadrados que pueden hacerse. Todos los cuadrados. Es decir, si aplico este proceso, las veces que sean 100, 200, 1000, 3 millones, 450 millones, da igual. Bien, bueno, pues hemos visto en la introducción que hay un método, bien, cuando la R es menor que 1. En este caso cumple esto, sí, porque un medio es menor que 1, así que puedo calcular la suma de absolutamente todos los términos. ¿Y cómo lo hago? Pues si queréis, la manera más fácil para mí de acordarnos es, cojo la suma de los términos y cuento que r elevado a n es 0. ¿Por qué? Porque r 0,5 multiplicado muchas veces, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, al final se va a parecer muchísimo a 0. Así que en el infinito vamos a considerar que es un 0. ¿Y cómo me queda entonces? Pues a 1 por menos 1 partido de la r menos 1. Vamos a sustituir, el primer término era 400 por menos 1 y aquí tenemos un medio menos 1 o 0,5 menos 1. En este caso, ¿qué va a pasar aquí? Pues que tengo aquí abajo menos un medio y arriba un menos 400. Esto se va con esto y esto queda un 800. Bien, fijaos qué resultado más curioso, que la suma de todos los cuadrados que se pueden hacer partiéndolo es justo el doble de nuestro cuadrado inicial. Tenemos nuestro cuadrado inicial y todos los demás van a sumar otro. Esta mitad es con esta mitad, se van a ir rellenando entre ellos. Bien, es un resultado muy curioso. Así que suma de todos los cuadrados que se pueden hacer por este método, de todos, absolutamente de todos, es justo el doble del primero. Muy interesante. Y en este último ejercicio tenemos otra situación real que puede asemejarse a una progresión geométrica. ¿Qué me dice? Un alumno de clase ha visto esta mañana a una pareja antes de entrar al instituto. Como es un rumor jugoso, ¿verdad? Pues ha intentado contárselo rápidamente a todo el mundo, pero solo ha podido contárselo a 5 personas. Bien, a su vez, estas 5 personas se lo cuentan a 5 más cada hora. Vamos a suponer que este ejemplo es así, bien, aunque sabemos que no se ajusta muy bien, pero bueno, podríamos considerar que esto es así, sí. Cada persona que lo sabe se lo cuenta cada hora a 5 personas más. Me pregunta cuántas horas tardarán en saberlo los 800 alumnos que somos en el instituto en la ESO este año. Bueno, pues vamos a verlo. ¿Qué podemos pensar? Pues siempre que estamos multiplicando o sumando, es una progresión. Resulta muy útil. En este caso, fijaos, al principio lo sabe una persona. Vamos a dar aquí para que no nos aparezca el cartelito. Al principio lo sabe una persona. Después de una hora lo saben 5 personas. Como después lo saben 5 personas por cada una, pues multiplico por 5, ¿no? 25 personas. Después serán 125. Y así. ¿Bien? Vale. En este caso tendríamos, vamos a considerar que este 1 es el término 0. ¿Por qué? Porque nos va a resultar más sencilla la fórmula si empezamos 1 hora, 5 personas. Bien, 2 horas, 25 personas. 3 horas, 125 personas. Porque si pensamos 1 hora, término 0, por así decirlo, pues va a ser un poco más lioso. Entonces yo creo que la manera más sencilla es hacer esto. Ha pasado 1 hora, ya lo saben 5 personas. 0 horas lo sabía una persona. Sí, vamos a contar el momento 0 desde que nuestro alumno se entera. Bien, pues visto aquí, de aquí hacia la derecha, muy sencillo, ¿verdad? Es una progresión geométrica que tiene el primer término a1, un 5, y la razón también es 5. ¿Cuál será el término general? Pues ya lo tenemos claro, porque lo tenemos apuntado aquí arriba a la derecha. Será el 5 multiplicado por 5 elevado a n-1. Bien, y en este caso particular resulta muy fácil, porque aquí tenemos un 5 a la 1, así que podemos sumar los exponentes, propiedades de las potencias, ¿verdad? n-1 más 1, 5 elevado a n. Bien, queda una progresión muy sencilla. ¿Y qué nos pregunta el enunciado? Pues me va a ir preguntando cuánto tiempo tardan en saberlo X personas. ¿Y cómo voy a saber eso? Pues simplemente voy cambiando la n por el número de horas y tendré que ir probando, porque todavía no sabemos hacer una ecuación con exponentes, tendré que ir probando. Bien, ¿vale? Bueno, pues vamos a probar. Ya tenemos la hora número 3, pues no sé, ¿qué
¿Cuál podemos probar? Por ejemplo, la hora número 5. ¿Sí? Será 5 elevado a 5. Bien, podemos utilizar la calculadora para saber que 5 elevado a 5 son 3.125 personas. Daos cuenta que aquí ya hemos cumplido el primer paso. Sí, ya son muchas más que 800. Vamos a ver si en el paso número 4, ¿vale? Que es 5 elevado a 4, que tenemos. Pero este es un 625, ¿verdad? Porque será 125 por 5, que es un 625. Si queréis, podemos completar aquí. Bien, 625, 3125. Vamos a ponerle también los números para no equivocarnos. El 4 y el 5. Bien, vale. A la quinta hora ya lo sabe todo el instituto. Bien, pero ahora nos sigue preguntando. Me dice, ¿cuántas horas tardarían en saberlo? 52.000 personas que somos en Segovia. Vamos a suponer que cada hora seguimos contando a 5 personas más. Bueno, pues diría, bueno, vamos a tardar muchísimo, ¿no? Porque claro, entre 800 y 52.000 hay mucha distancia. No sé, pruebo con el A10, por ejemplo, que tampoco está tan lejos. Y es un 5 elevado a 10. Vamos a ver cuánto es 5 elevado a 10 en este caso. 5 elevado a 10. Y fijaos lo que me queda. 9.765.625 personas. Fijaos, 9 millones. Me he pasado muchísimo respecto a la población de Segovia. De hecho, estamos bastante cerca ya de los 42 millones. ¿Vale? Vamos a probar entonces con un número más pequeño para ver cuáles pueden ser los que se queden en Segovia. Bien, pues vamos a probar, por ejemplo, con hora número 7, 5 elevado a 7. ¿Cuánto queda? Pues vamos a la calculadora. Yo tardo mucho porque tengo que sacar todo, pero vosotros con la calculadora de clase tardáis un segundo. 78.125. A la séptima hora también lo sabe toda Segovia. Vamos a comprobar la número 6. Aunque ya se ve aquí que no va a dar más de 40.000, ¿verdad? Pero bueno, vamos a probar aquí. 5 elevado a 6. 5 elevado a 6 son 15.625. Efectivamente, todas las personas de Segovia tardan 7 horas en enterarse. ¿Sí? Vale, así que el primer apartado, digamos que son 5 horas. Esta es la A. 7 horas es la B. Y fijaos que ya en la hora 10 nos hemos acercado bastante a la población que hay en España. Fijaos, así que vamos a probar con la hora 11, que es 5 elevado a 11, y con la hora 12, 5 elevado a 12, a ver cuánto me queda. El 5 elevado a 11, me quedan 48.828.125 personas. Fijaos que en 11 horas, si cada persona se lo cuenta a 5 personas más, ya lo sabría toda España. Bien. Ahora pensad, vosotros se lo contáis solo a 5 personas cada hora. Fijaos la potencia que tiene este crecimiento de nuestra serie geométrica. Bien. Así que respuestas de nuestro ejercicio. Tardarán en saberlo 5 horas todos los alumnos del instituto. Tardarán solo 7 horas en saberlo las 52.000 personas que hay en Segovia. Y tardarán 11 horas en saberlo los 47 millones de personas. Bien, esto es un vídeo viral, es un rumor viral, ¿verdad? Se entera toda España en prácticamente unas horas si tenemos un poder de difusión suficiente. Y con esto hemos terminado de hacer los ejercicios de progresiones geométricas. Espero que os hayan resultado interesantes. Fijaos que el crecimiento exponencial, que es el que marca una progresión geométrica, es muy interesante porque son muchos fenómenos que se dan en realidad y que crecen tan rápidamente que resultan muy difíciles de evaluar por el ser humano, así que son unos resultados ciertamente sorprendentes. Espero que también hayáis entendido bien cuál es la nomenclatura de todos los ejercicios y a trabajar tanto con el término general como con la suma, y sabiendo esto seguro que no tenéis ningún problema para hacer los ejercicios. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en clase.